Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, el podcast de Meraki Sabana. Mi nombre es Moni, me presento por si es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts. Este es el capítulo número 37 y se titula ¿Cómo manejar la reactividad emocional externa e interna? Voy a comenzar por definir qué es la reactividad emocional. Esto se refiere a la tendencia de un individuo a modificar su comportamiento cuando éste sabe que está siendo observado o evaluado, ya sea por medio de estímulos internos o externos. Ahora vamos a la parte de la reactividad interna. Esta es la respuesta emocional a estados internos por medio de sentimientos, ya sea de tristeza, enojo, ansiedad o alegría. Y la reactividad externa es la respuesta a estímulos externos, como el comportamiento de otras personas, situaciones sociales o el entorno físico. Entonces, la reactividad interna se da por medio de los sentimientos, lo que sentimos dentro, ya sea tristeza, enojo, ansiedad, alegría, preocupación, etcétera, ¿no? Y la externa es cómo reaccionamos ya por medio de nuestro comportamiento a los estímulos externos. Puede ser una situación, el entorno físico o el comportamiento de otra persona. Ahora, teniendo claro esto, hemos escuchado muchísimo que lo que más nos recomiendan es que no reaccionemos a provocaciones malintencionadas, porque pues esto es desgastante, a la larga pues te va a afectar más a ti, cargas con lo que no es tuyo, puede el enojo de otra persona, etc. Entonces, nos dicen, no reacciones, o sea, te enojas, pero no reacciones así como de tal manera externa de molestarte, gritar, insultar, maldecir o hasta atacar físicamente, ¿verdad? La idea o lo más primordial es no caer en eso. Pero no nos hablan de esta parte de lo que pasa adentro, esa reacción interna, lo que estamos sintiendo dentro de nosotros en ese momento. Logramos gestionar el no reaccionar de manera física, ya es algo, pero ¿qué pasa con lo que sentimos dentro? A veces esto que sentimos adentro también nos puede perjudicar de alguna manera, sin que nosotros nos demos cuenta. Como en nuestras actividades diarias o nuestro estado de ánimo o cómo nos desempeñamos en ese día, ¿no? Entonces, lo sientes como algo que pesa. En ese momento no reaccioné, no dije nada, pero en mi mente tengo un mundo así de lo que le hubiera querido decir, estoy muy molesta, me bajo el ánimo, híjole, ya no sé qué hacer. Entonces puede decirse que de alguna manera sí tomaste el enojo de la otra persona. No lo externaste, pero se quedó dentro de ti. Entonces, nos enseñan cómo tal vez no reaccionar externamente. Pero ¿qué pasa con lo interno? ¿Cómo podemos gestionar esta parte interna de lo que sentimos en ese momento? Todo esto nació a raíz de una sesión de terapia en la que yo compartí una experiencia que les voy a platicar. Yo estaba saliendo del trabajo y pues tomé un taxi para irme a mi casa. Entonces me tocó un muchacho que me tocó ver en otros días anteriores en una plática que di a una escuela. Entonces este chavo pues me reconoció, yo no lo reconocí ahí porque pues realmente fue pues nada más una plática, no es como que haya interactuado yo mucho con los alumnos. Y él comenzó a hacerme comentarios demasiado directos de que pues me conocía, de que me había ubicado, de que yo di esa plática, pero empezaron a hacer comentarios un poco hirientes, vaya. Como diciendo, a mí no me gusta que me vayan a dar pláticas personas que no saben del tema, o empezó como a regañarme porque yo estaba, pues sí estaba nerviosa, realmente es de las primeras pláticas que daba, entonces yo estaba súper nerviosa y se notó. Me dicen que no, pero al principio sí, entonces él empezó por ahí de que no, es que
Empezó a darme consejos también sin que yo se los pidiera. Realmente ese día yo estaba muy cansada, yo lo único que quería era llegar a mi casa. Me molestó la manera en cómo él se dirigió a mí y empezó como a decir, pues comentarios, consejos, cosas que uno no pide o uno no pidió, entonces es como que, ay, ya, por favor, o sea, solo maneja y llévame a mi casa, por favor. Como que fue un momento muy desagradable porque yo empecé a molestarme por los comentarios que él se daba la libertad de decir. Realmente yo no reaccioné, no dije nada, nada más comentaba así como que, gracias por el consejo, lo voy a tomar en cuenta. Como que lo sentí muy como que quería darme una lección, ¿no? De cómo yo tenía que dar las pláticas. Y lo que me molesta es que yo no le pedí el consejo, o sea, realmente a mí no me interesaba en ese momento, ¿no? Y más la manera, ¿no? Como él empezó a decirme, entonces yo recuerdo que pues no reaccioné, logré contenerme porque realmente pude haber hecho muchos comentarios, pero en mi mente se quedó todo lo que yo hubiera querido haber dicho en ese instante, una vez que ya me bajé y todo. Entonces duré molesta toda esa noche y llegué así despotricando y llegué diciendo, no, es que me tocó este muchacho, que quién se cree que es para estarme diciendo cosas sin que yo le haya pedido. Y bueno, ¿no? Y quedé con una mala sensación toda la noche. Y creo que el día siguiente un poco seguía enojada. Entonces yo le platiqué esto a mi psicólogo y él me dijo, ok, no lograste no reaccionar externamente, pero sí pasó algo internamente, o sea, ve cómo te afectó. Entonces me dio un consejo que quiero compartirles porque a mí me ha ayudado mucho a gestionar la reactividad interna. Lo he puesto en práctica y pues me ha ayudado mucho. Y pues aquí va el consejo. Primeramente observa lo que sientes, que es válido. Obviamente te vas a molestar, eres un ser humano, estás en todo tu derecho. Ok, entonces ahora es como hacerte un diálogo interno y decirte, a ver, cuando una persona me da puntos de vista, opiniones, comentarios que no pedí y más que no son constructivos, más bien son críticas o juicios, preguntarte a ti mismo, decir, a ver, ¿qué tanto dolor o qué tanto baja autoestima de tener una persona o falta de confianza en sí mismo para tener que criticar a otros para sentirse suficiente y mejor? Empieza como a cuestionarte, decir, bueno, si esta persona pues empezó con sus cosas, ¿por qué? ¿Qué tan mal debe sentirse? Y es como que empiezas a hacerte un diálogo y decir, bueno, pues son más cosas de él, ¿no? Es más problema de él, no tiene nada que ver conmigo. O sea, separar las acciones de la otra persona y su manera de sentir de ti. O sea, analizarlo conscientemente y ver que el problema no es tuyo, es más de esa persona. Y en más de lo que te dice y hace, ¿no? O sea, es más de él. Como siempre digo, lo que todos hacemos habla más de nosotros que de nadie, ¿verdad? O sea, siempre es más algo nuestro. Entonces esto te ayuda a entender cómo actúa. No lo justifica porque nada justifica este tipo de tratos, pero sí te ayuda a entender y al entender sueltas, o sea, dices, bueno, no tiene nada que ver conmigo, es más problema de él y esto disminuye el enojo. Realmente hay cosas en las que no vale reaccionar, ni interna ni externamente. Entonces es ponerte, decir, ok, no reaccioné externamente, pero ¿qué quedó dentro de mí? ¿Cómo puedo gestionar o hacer que esto no me afecte? O sacarlo de alguna manera, ¿no? También puedes escribirlo, platicarlo en ese momento, decir, es que pasó esto y me molestó, y liberarte de eso, ¿no? Porque esto puede llenar de frustración todo tu día y nos puede afectar en nuestro estado de ánimo y en nuestro rendimiento. Y le damos vueltas reviviendo el momento una y otra vez. La idea es que no se quede así. La idea es que le demos su espacio con este tip que te doy. A mí me ha funcionado y es hacerlo consciente, mandarlo del inconsciente al subconsciente o al consciente para que esto pueda salir y no se quede en ti. Entonces es como un equilibrio tanto afuera como adentro. Y pues nada, este fue el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Les mando mucho amor y mucha luz y los veo en un próximo episodio. Bye.